Mateando con Cristo, un devocional del pastor Pablo Funes llevando el mensaje de la palabra de Dios. Adelante, pastor. Mateando con Cristo, mateando hermoso que Dios nos ha regalado para poder pasar un tiempo más con el Todopoderoso. Quiero bendecirte, quiero saludarte, quiero decirte que Jesús te ama y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bienvenidos a este nuevo devocional de Mateando con Cristo, titulado Tu Respuesta. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una respuesta. Hay veces que nosotros preguntamos y preguntamos y preguntamos, pero ¿qué sucedería si Dios nos preguntaría a nosotros? ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios te pregunte ciertas cuestiones, ciertas cosas hacia ti y hacia mí? Estamos acostumbrados a nosotros preguntar a Dios, pero no es de mucha costumbre es que Dios nos pregunte a nosotros para responder. Tenemos que entender y saber que hay muchas preguntas de Dios para nosotros. Una de ellas está en el libro de Job, capítulo 40. Allí el Señor le pregunta a Job y le habla ciertamente, dice: ¿es de sabiduría contender contra el Omnipotente? ¿Cuál es tu respuesta? Dice, ¿no? Respóndeme, Job. Y Job responde. Y él habla acerca de lo que Dios le estaba preguntando. Y él dice que no es de sabio contender con Dios, que él una vez habló y otra vez habló y es tiempo de él callar. Porque muchas veces nos reina a nosotros la incredulidad, reina sobre nosotros la insensatez, reina sobre nosotros el ser sabio en nuestra opinión. Y no esperamos en la respuesta de Dios, no esperamos en Él. Y llega un momento que después de tantas preguntas y tantas cuestiones que le hacemos a Dios, Dios nos pregunta a nosotros: ¿es de sabios contender contra el Omnipotente? ¿Es de inteligente contender contra Dios? Y no, verdaderamente no. Mateando con Cristo, estamos aquí para darle el devocional, darle esta pequeña reflexión, este pequeño pensamiento hacia usted que está allí del otro lado. No contendamos con Dios, no es de sabios contender con Dios, no es de inteligentes contender con Dios. Él es el Omnipotente, Él es Dios, Él es nuestro Creador, Él es quien te ama. Por eso, ¿cuál es tu respuesta hoy? Dios te está preguntando: ¿es de sabio contender contra el Omnipotente? ¿Cuál es tu respuesta?, le dijo a Job, y creo que esta es la pregunta que nos hace a nosotros. Quizás estás pasando un momento difícil, un momento duro, y estás contendiendo con Dios, estás como agarrándotela con el Señor, ¿no? Quizás te abandonaron y no entendés por qué fue el abandono, y la culpa la tiene Dios. Quizás te traicionaron, te estafaron, mintieron sobre tu vida y te la agarras con Dios. Es normal que nosotros, los hombres, nos la agarremos con Dios. Pero llegó un momento de escuchar tanto a Job, Dios, que Dios lo tuvo que frenar y le dijo: ahora es tiempo mío de preguntarte a ti. Después de tantas preguntas que le hizo Job a Dios, dice que Dios respondió sobre un torbellino. Se le manifestó la voz de Dios en ese viento remolinado. Y dice que sobre el torbellino hablaba Dios con Job. Y una de las cosas que primero habla Dios a Job es preguntarle acerca si él conocía el águila en la montaña, si él veía, si él sabía quién lo posicionó en aquel lugar. Y hay un montón de preguntas de Dios hacia Job, que Job se queda sin respuestas. Y después que habló Dios con Job, Dios le vuelve a preguntar a Job: ¿es de sabios contender contra el Omnipotente? Y ahí como que Job reacciona, y ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de no saber, ¿no? Cayó por tierra. Y yo declaro en el nombre de Jesús en esta mañana que sos libre para adorar a Dios, libre para amar a Dios. No es de sabios contender con Dios, no es de inteligentes contender con Dios. Es como que le pateamos
a una puerta de hierro, nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero Dios, en su amor, en su infinita bondad, Dios te responde hoy toda aquella pregunta que le estás haciendo. Y recuerda que Dios también puede preguntarte a ti. Así como Dios preguntó a Job montones de cosas que usted va a encontrar en el capítulo 38 de Job, capítulo 39 de Job, y en el 40 habla Dios nuevamente a Job y le dice: es de sabios, Job, como diciendo, si tú eres sabio, ¿por qué vas a seguir contendiendo conmigo? Vas a perder, no te va a ir bien, vas a perder tiempo, porque no vas a lograr absolutamente nada, sino al contrario, vas a retroceder. Que en esta mañana del devocional de Mateando con Cristo, tú respondas a Dios, ¿hasta cuándo contenderás con Él? Es tiempo de reconciliarte con Dios, abrazarte a Él y Él te abrazará a ti. El que se vuelve a mí, dice, yo me volveré a vosotros. Dios te bendiga. Muchas bendiciones y nos volveremos a encontrar en el próximo Mateando con Cristo.